¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a esta nueva sesión que hemos preparado para ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es importante cuando hablamos de conocernos a nosotros mismos y además cómo nos sentimos cuando estamos con otras personas. Y se trata de fomento de la identidad de grupo. ¿Qué cosa significa esto? Pues vamos a hablar un poquito más sobre esa identidad que cada uno de nosotros tenemos y cómo nuestras acciones y en el grupo en el que estamos puede afectarnos de una u otra manera, qué cosa podemos sentir. La idea de esta sesión es que podamos encontrar algunas ideas claras, algunos conceptos o algunas situaciones que podamos nosotros entender por qué motivo nosotros nos estamos conduciendo de esa manera y si es la manera adecuada o no. Antes de empezar, como siempre, vamos a agradecer a Refinería La Pampilla Resort, que gracias a ellos pues estamos acompañándolos a lo largo de este 2021 con todas estas sesiones. Vamos a empezar entonces con esta actividad. La actividad nos va a ayudar a sacar un poco la información que tenemos guardado y de repente analizar algunas cosas. La actividad se llama Lo que yo apruebo y lo que yo rechazo. Vas a ver dos columnas como la que estás viendo en estos momentos y lo que vas a hacer es escribir 4 conductas que tú consideras que apruebas, que aceptas que una persona lo haga o que se comporte de esa manera, y 4 que rechazas. Una vez que ha pasado un minuto, pues quiero hacerte algunas preguntas de reflexión para que lo tengas presente y así introducir el tema. Bien, entonces vamos a ver cómo les va. Entonces, ¿qué es lo que queremos en estos momentos? Yo voy a hacer 4 preguntas y estas 4 preguntas básicamente lo que vas a hacer es tratar de identificar a la hora que tú has estado haciendo la solución de las preguntas por dónde van nuestras ideas o cómo es que las tenemos nosotros de esa manera, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esas conclusiones? La primera sería qué es lo que nos llama a nosotros la atención. A veces de alguna conducta, nosotros hemos puesto conductas, por ejemplo, negativas, conductas positivas que aceptamos, pero ¿qué es lo que nos llama la atención de esas conductas que sí aceptamos, ¿no? Cuando hablamos de una conducta estamos hablando de una persona que de repente... La segunda es ¿qué es lo que a nosotros nos hace aceptar o rechazar una conducta? Por ejemplo, en el caso de ustedes, cada persona piensa y siente diferente. Entonces, ¿qué es lo que para ti te hace aceptar o te hace rechazar algunas conductas? Siguiente, todos, por ejemplo, aceptamos o rechazamos las mismas conductas. Eso significa que siempre todos tenemos que pensar esto tiene que ser así y esto no, o puede darse la diferencia. ¿Qué es lo que tú crees? Y por último, ¿por qué es tan importante dar nuestra opinión? ¿Es importante que siempre nosotros podamos dar nuestra opinión o no es necesario? Ahora, ya que tenemos esa información, vamos entonces con un poco de lo que queremos contarte el día. Bien, vamos a empezar. Lo primero es hablar de la construcción de la identidad. A lo largo de los años, pues cuando uno va creciendo, pues hay diferentes etapas en las cuales antes de llegar a ser adulto y saber quiénes somos, vamos construyendo esa identidad. Ahora, ¿por qué es necesario? Todo ser humano necesita saber quién es. Y hay 2 palabras que voy a usar en estos momentos que siempre las tienes que recordar. Todos necesitamos sentirnos amados y necesitamos sentirnos respetados. ¿Por qué? Yo no puedo querer a una persona si primero no me quiero a mí mismo. Ese respeto que tengo que yo tener hacia mí mismo y las demás personas tienen que respetarme también a mí.
pero yo soy la primera persona que tiene que identificarlo justamente para poder hacer valer, en este caso, el valor que yo tengo, ¿no? Ahora, durante el proceso, ¿eso qué significa? A lo largo de todos estos años, pues podemos tomar como ejemplo cuando uno es niño. Cuando uno es niño, ¿qué es lo que sucede? Esta identidad está basada en los adultos que están alrededor de él. Pero cuando uno va creciendo y ya llegan a la edad de ustedes, cuando llegas a la adolescencia, comenzamos también a tener esta necesidad de tener nuestra propia identidad y ya no depender de los adultos. ¿Cómo se construye esta identidad del adolescente? Vamos a explicarlo de repente con 4 hitos que marcan mucho esta etapa y que es importante que ustedes lo conozcan. El primero podríamos mencionar la lucha que existe, pasar de ser una persona dependiente de los padres, que los papás le dicen qué hacer, que tienen que pedir las cosas para que de repente quieren que les compren algo. Y cuando uno va creciendo y va pasando por la adolescencia, buscamos esa independencia en la toma de nuestras decisiones o de repente tratar de tener un poco más organizado nuestra vida sin tanto depender de ciertas aprobaciones, por ejemplo, por adultos, ¿no? Y segundo, podríamos decir que durante la adolescencia existe esta preocupación muy elevada por cómo es mi aspecto físico, la parte corporal. Y lo que sucede es que el adolescente trata de, sobre todo, tener un aspecto que sea distinto, ¿no? Al buscar su identidad va a buscar también no ser igual de repente a algún miembro de su familia, o de repente viene con un tipo de idea que a lo largo de los años siempre le están diciendo eres igual a tal persona o siempre eres igual a otro, y eso hace que las personas justamente durante la adolescencia quieran marcar una diferencia. Es como una marca, buscan hacer su propia marca y no ser de repente o ser recordado por es parecido a otra persona. El tercer hito vendría a ser la integración de los grupos de amigos, ¿no? Esto se da más que nada al inicio de la adolescencia, y durante ese proceso, cuando ya va terminando la adolescencia, pues esa importancia de integrar o formar parte de un grupo disminuye, ese interés, y pasa más a tener mayor fuerza el que un individuo, por ejemplo, le importe más pensar cuando está solo sobre lo que está sintiendo, o de repente hasta los propios pensamientos que está teniendo. Y por último está pues este desarrollo de la propia identidad. Otro punto importante es entender el gregarismo en el ser humano. ¿Qué es esa palabra tan difícil, el gregarismo, no? Para muchos de repente puede ser la primera vez que la escuchen, pero es importante que ustedes la conozcan. Es una palabra que utiliza la psicología para que es la tendencia que tiene, por ejemplo, las personas para juntarse o para, en este caso, mantenerse en grupos, porque tienen ciertas mismas características o presentan algunas cosas de intereses comunes. Entonces uno lo puede observar hasta en animales. Los animales se juntan formando un grupo, ¿no? Y tiene ciertas ventajas dado que les permite adaptarse mejor. Si analizamos a la especie humana, justamente el motivo de que ha podido estar durante tantos años gobernando el planeta, a diferencia de otras especies, es justamente por andar en grupos y poder adaptarse mucho más fácil y más rápido, ¿no? Hay una infinidad de razones por las cuales nos lleva a querer formar parte siempre de grupos, ¿no? Algunas veces puede ser que mantenemos algunos intereses en común. Hay otros motivos por los cuales las personas se agrupan, ¿no? Cuando hablamos de repente por algunas diferencias biológicas o físicas, ¿no? Por ejemplo, está en etapa de esta pubertad, es mucho más fácil de observar que se marcan, por ejemplo, un grupo de hombres y grupo de mujeres. Y recién cuando ya llegan a una adolescencia, cuando hacen actividades sociales, cuando se van a una fiesta, ya no se ve esos grupos como cuando eran más pequeños de solo niños y solo niñas, cada uno a un costado, como era en la primaria, sino que todo lo contrario, se interrelacionan, comienzan a conversar y ya no se ve ese tipo de conductas en la formación de grupos, ¿no? Entonces,
hay que identificar que de dónde proviene esa sensación de a veces de querer formar parte, y eso es importante que lo tengamos todo claro. Otro punto importante que podemos hablar es sobre los grupos en la adolescencia. A lo largo de esos años, cuando uno pertenece a un grupo, existe, por ejemplo, el desarrollo de ciertas habilidades sociales que uno va desarrollando en la práctica, como por ejemplo la empatía, que es esta capacidad que tienen las personas, por ejemplo, esta habilidad social por ponerse en los zapatos de la otra persona. También se va desarrollando esta identidad de cada uno, identidad de personal, identidad de grupo, y además esta habilidad social que es sumamente importante, que es la toma de decisiones, ¿no? Que se va a lo largo de esta etapa, pues comenzamos a poner un poquito más de interés en algunas cosas, y nuestras decisiones justamente tenemos que hacerlas de manera acertada para que después nosotros no nos arrepintamos de nuestros propios caminos que hemos tomado, ¿no? Ahora, a diferencia de cualquier otro grupo, como son de repente los grupos de la familia que se podrían formar, ¿no? O en grupos que son mis compañeros de salón de clases, pero no estoy muy cerca de ellos, estos grupos de amigos uno los va eligiendo de manera voluntaria, ¿no? Yo a mi familia no puedo elegir a todos mis primos, ni que ellos sean mi familia, pero sí los amigos pasa a ser algo que viene a ser mis decisiones, ¿no? Entonces los adolescentes comienzan a tener el control, por ejemplo, de las elecciones de sus propias amistades. Pasamos más tiempo con ellos que con otros grupos, entonces eso hace que, a diferencia de otras etapas, es algo que nos va a marcar más y va a influir mucho más. Durante la adolescencia llega un momento que ya no queremos o no nos nace como antes contar todo a nuestros padres. Entonces lo que trata el adolescente por lo general es, durante su etapa, buscar algún tipo de confidente, algún tipo de apoyo que tenga los mismos puntos de vista y que sean más igualitarios, a diferencia de lo que pueden considerar de un adulto, ¿no? Pero no olvidemos que siempre tenemos la ventaja de tener a un adulto cerca, en caso lo tuvieran, que nos puede brindar información mucho más realista, por un lado. Dos, tenemos a favor la experiencia del adulto que te puede dar. Si es un familiar tuyo, pues esa experiencia que pudo haber vivido nos la transmite con la intención de que nosotros no cometamos sus errores. Ten en cuenta y evalúa cuál sería el mejor resultado o la mejor respuesta que puedas recibir. ¿Con qué intención? Siempre que te tengas que cuidar. Eso es lo más importante. Vamos a hablar del grupo y lo que esto puede darle a los adolescentes. Vamos a hablar de 4 posibilidades que se pueden dar en los grupos. En la primera usaríamos la palabra de repente refuerzo. ¿Qué significa esto? Que un grupo puede reforzar ciertas conductas de la persona, entonces brinda un refuerzo. Un ejemplo, cuando tú de repente participas de un equipo de vóley, de fútbol, y te ayudan tus compañeros te alientan, te invitan a que seas una persona disciplinada, a que mantengas un buen descanso, a que te preocupes un poco más por tus responsabilidades, porque puedas cumplir. Entonces, en este caso, el grupo lo que hace es reforzar una conducta de una persona hacia algo positivo. De la misma manera podemos encontrar refuerzos negativos, ¿no? La segunda, existen los grupos donde no existe la presión para el cambio, sino que cada grupo acepta si algunos son habladores, si otros no, si algunos son bromistas o de repente otros tienen una forma de pensar, el grupo acepta a todos. Hay otra posibilidad donde existen grupos donde podríamos utilizar la palabra que existe el conflicto, y este conflicto se da porque el grupo quiere que cambien sus miembros y sin embargo uno de ellos no desea, ¿no? Si yo pertenezco a un grupo y pertenezco a un grupo donde existen conflictos, de repente ellos me piden que yo haga algo que no deseo hacer, ¿no? Como molestar, por ejemplo, a un compañero de clases, a una compañera que no la conozco tanto, pero como todo el mundo me está presionando, si yo no lo hago, me van a hacer problemas a mí. Entonces ahí es otra posibilidad que puede existir un grupo de esa manera. Y por último, este grupo que genera cambios, ¿no? ¿Qué sucede con el ejemplo de estos chicos que entrenaban y hay un equipo que te brinda ese respaldo positivo? El grupo lo que hace es,
si el miembro del grupo no entrena, no es una persona estudiosa, no le gusta, por ejemplo, entrenar, solamente quiere jugar, y el grupo le hace presión positiva, le habla, le explica, le dice que acá forman todos y que todos se perjudican, que lo alienan a seguir cambiando, entonces ya no se trata solamente de un refuerzo, sino que el participante, el miembro, va a cambiar su forma de comportarse, su manera de cómo está manejándose, y esto va a generar, por ejemplo, hacia un camino positivo. ¿Puede suceder cambios en la manera negativa? Claro que sí. Bien, otro punto que también queremos tocar el día de hoy tiene que ver con las emociones y lo que es la identidad del grupo. ¿Qué sucede con las emociones? A ver, lo primero es que estando en un grupo muchas veces queremos encajar, no sentirnos juzgados, y ahí comenzamos a entender de que las cosas son importantes o tienen una importancia para nosotros. Entonces, hay ciertos mecanismos que van relacionados a ello. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con nuestra autoestima. Si nosotros pensamos que mi grupo vale, entonces ahí automáticamente yo mismo me adjudico un valor. Si mi grupo no es reconocido, no es importante, no lo considero así, y yo tampoco llego a tener o a considerar que soy también valioso. Entonces ahí vemos cómo nuestra autoestima está un poco sujeta a lo que el grupo va a hacer. Pero eso es algo que no es del todo real, porque si lo analizas bien, lo que estás haciendo es, para adjudicar un valor, lo que estás haciendo es compararlo. ¿Qué sucede? Lo estás comparando un grupo con otro, el mío no es como el otro, entonces yo no soy valioso. Y eso no tiene nada que ver, porque el valor no radica en comparar con otras personas. Por otro lado, podríamos hablar, así como existe la autoestima, hay a través del grupo un sentido de identidad, ¿no? Entonces, a través del grupo yo encuentro esta identidad social. Hay grupos como, por ejemplo, el grupo de los deportistas, el grupo de las personas que de repente les saben bailar, hay el grupo de las personas que siempre participan en actividades, hay el grupo que le gusta leer. Entonces siempre se forman grupos, como habíamos hablado, por intereses, ¿no? Entonces a raíz de estos grupos, las personas comienzan a darle más o menos valor. Entonces ahí comenzamos a hablar de repente de prejuicios, ¿no?, pertenecientes a un grupo o a otro. Entonces comenzamos ya a criticar: ellos son así, ellos no son así, estos grupos no son valiosos porque no son deportistas, o porque no son sociables, o porque son muy tímidos. Entonces todo lo que estamos haciendo en esos momentos es mezclar un poco las emociones que nosotros venimos a sentir, y muchas veces estamos tratando de compensarlo, esas carencias que sentimos, adjudicándole o quitándole valor al resto. Algo que sucede mucho es cuando nos explican ese tema de autoestima. La autoestima, por ejemplo, cuando se clasifica como muy alta, que no es lo adecuado, es que yo siento que la tengo muy alta solo y exclusivamente cuando le bajo el valor a otra persona. Entonces, si yo no tengo una persona con la cual yo me compare, entonces estoy solo en mi casa, no hay nadie con quien compararme, no hay un grupo con el cual yo diga que soy mejor que ese grupo, que esos miembros de ese grupo, y automáticamente comienzan a aparecer emociones negativas que no me hacen sentir bien, que hace que los días sean muy pesados, y además que no me ayudan a crecer ni a desarrollar esa identidad mía real que debería tener. Hay algo que el grupo nos da, y es este sentido de pertenencia, que es importante vivirlo, experimentarlo, y también nos ayuda un poco a manejar, como habíamos hablado antes, a manejar las situaciones de la mejor manera. Entonces, ¿qué logramos nosotros cuando estamos en la adolescencia? Cuando se logra este sentido de pertenencia. Primero podríamos hablar de que comenzamos a sentir aliados, por ejemplo, ¿no? Así como tendríamos nuestro grupo en la familia, esta es mi familia, mis primos, mis tíos, en las reuniones yo me siento cómodo. También existen mi grupo en el colegio, ¿no? Yo pertenezco a este colegio, tengo estos profesores, pero también existen estos amigos por mi casa, y comienzo yo a sentir a estas personas que tienen más o menos mi edad, o que las conozco, que viven cerca a mí, como personas que yo puedo contar, que no estoy solo. Entonces ahí comenzamos a entender de que lo que uno
va experimentando es este sentido de amistad, ¿no? Por encontrar cosas en común. 2, podríamos decir, te ayuda a desarrollar una actitud consciente respecto a otras personas, ¿no? Al identificarte, por ejemplo, con sus mismos valores, con sus mismas costumbres. A mí no me gusta, por ejemplo, tratar mal a las personas. Entonces encuentro personas que no están pendientes de molestar a otros, sino que se concentran en cosas más importantes, o puedo mantener una conversación de un tema que a mí me agrade porque tiene las mismas costumbres. Por ejemplo, algunas personas que les gustan los videojuegos. Vamos a hablar de construye una conducta, por ejemplo, que es activa y también te predispone a defender a un grupo, ¿no? Cuando tú estás perteneciendo a un grupo y tienes estas ganas de defender a tus amigos porque sientes que son muy cercanos a ti y como mantenemos los mismos ideales, entonces esto hace que despierte estas ganas o esta conducta activa de participar y también de defender en caso de que existan problemas, ¿no? Ahora, una característica importante del sentido de pertenencia, podríamos hablar de 6 puntos que nos van a ayudar a entender. El primero podríamos decir este efecto sobre el autoconcepto, ¿no? Si estoy en un grupo y como yo me percibo, y a veces es como yo lo digo, soy una persona que siempre habla mal de mí, que siempre estoy acostumbrado a decir yo no soy bueno, yo no soy aquello, entonces el grupo puede generar un cambio también en ese autoconcepto que yo tengo, porque escuchamos palabras positivas como, oye, no hables así, que tú no eres así, o estás mal, yo no te considero de esa manera, entonces ahí afecta también el autoconcepto. 2, podríamos hablar de estás expuesto de repente a nuevas ideas. Cuando uno está con un grupo de amigos y te vinculas con ellos, siempre constantemente estamos escuchando información y dando información nosotros. Entonces, cuando el grupo es distinto a uno, cada persona piensa, siente diferente y tiene diferentes experiencias. Entonces, eso también te permite a ti escuchar a otras personas y cómo tienen otro tipo de perspectivas que también te puede servir. Tercero, aumenta, por ejemplo, nuestra confianza. El pertenecer a un grupo ayuda también a afianzar esa confianza que uno puede sentir, dado que sientes y te comparas de cierta forma que no eres la única persona que piensa o siente igual. Entonces te das cuenta de que estás con personas que tienen casi la misma edad de repente, pero que también pueden sentir o pueden percibir emocionalmente las mismas cosas que tú estás pasando. Otra característica importante que podríamos mencionar del sentido de pertenencia en los jóvenes, ¿no? Podríamos hablar de la rigidez de los grupos. ¿Eso qué significa? Los grupos, por lo general, siempre tienen o muestran cierta rigidez a que todos los miembros siempre se comporten de una manera aceptable, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una idea y no es algo que esté todo bien, entonces siempre vamos a escuchar dentro de un grupo las opiniones y hasta el rechazo. No, eso no lo podemos hacer. Entonces se puede, de una manera, podríamos hablar de cierta protección entre los mismos miembros del grupo, pero sí existe esta rigidez de comportamiento, salvo que existan grupos que ya la mayoría de los miembros tengan la misma forma de pensar, que opten por alguna conducta negativa y que los otros miembros no lo rechacen, ¿no? Otro, podríamos hablar que los grupos proporcionan rutinas. Siempre se menciona estos grupos, por ejemplo, de deportistas o personas que practican algún deporte, porque el deporte te da disciplina. Entonces ya se sabe que todo equipo, los deportistas tienen que manejar y controlar lo que son sus tiempos, sus alimentos y sobre todo su descanso. Entonces ellos no pueden llegar, un chico o una chica que entrena de manera profesional no puede quedarse despierta hasta altas horas de la noche. Lo que hacen es, a cierta hora ya comienzan a cuidar su cuerpo y se van a dormir más temprano. Entonces el grupo, en este caso todos lo hacen, y eso también puede, lo que se denomina, ¿no?, que te proporcionan una rutina. Y por último está este sentido de la pertenencia, que puede tener efectos positivos y negativos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de chicos que se toman un mal camino, no tenemos un buen modelo. Existen estos grupos que se meten a hacer de repente peleas con otro, cuando son hinchas de otro club de fútbol, o peleas entre barrios, porque no pelean muchas veces por cosas que ni siquiera pasó en su época.
pero para tratar de buscar esa identidad consideran de que tienen que hacerlo. Y ahí, por ejemplo, ese sentido de que como yo pertenezco a este grupo, pertenezco a este barrio, yo tengo que pelearme con el otro ¿para qué? Simplemente porque no encontramos una identidad y al final esta identidad se ve afectada. En vez de crecer yo como persona, en vez de preocuparme por mi identidad, estoy solamente concentrado en la identidad que el grupo me va a dar a mí, cuando otro podría ser mi camino en el cual me puedo enfocar en cosas que sí me sirven. Bien, llegamos a la actividad final. Esta actividad, pues vamos a enseñarles esta hoja de acá, ¿no? Y que tiene que ver con un anuncio publicitario de uno mismo. Si te tocara a ti como actividad final, quiero que vivas esta experiencia, ¿no? Imagínate que tú tienes que hacer un anuncio publicitario de ti mismo. Entonces, queremos que escribas cuáles son tus cualidades positivas en este anuncio para tratar de venderse a uno mismo, ¿no? Te pones tu nombre, cuáles son tus cualidades. Entonces, vamos a darle un minuto y vamos a ver con la parte final de la sesión. ¿Qué tal les fue con este anuncio publicitario de ustedes mismos? La idea de hacer el anuncio, ¿cuál es? Que puedas tener en claro cuáles son las cosas que no deberías cambiar. Por más que pertenezcas a un grupo, siempre tienes que tener esa lealtad. Pero no la primera lealtad que uno tiene que tener no es a un grupo, sino la primera lealtad que uno debe tener es a uno mismo. Y por más que otras personas me pidan cambiar, si yo sé que es algo bueno, que es algo que me ayuda y sé que no le hago daño a nadie, entonces no tengo por qué cambiarlo. Y eso es algo que te va a servir para cuando tú tomes tus decisiones en la vida. Bien, entonces esperamos que la información les pueda haber sido útil. Recuerden que lo más importante es que tú encuentres esta identidad partiendo de tus valores, partiendo de reconocer, por ejemplo, tus virtudes y tus cualidades y las cosas que de repente puedes convertirlas, si no son buenas, pues pueden transformarse en cosas positivas si es que las trabajas. Pero es siempre importante tomarse un tiempo para analizarlas y darte cuenta que en el camino, a base de tus experiencias y de tu toma de decisiones, vas a ir construyendo esa identidad que vas a darte la seguridad que tú necesitas. Vamos a terminar la sesión con este agradecimiento a Refinería La Pampilla Repsol, que gracias a ellos hemos podido estar con ustedes. En nuestra próxima sesión vamos a hablar sobre la autodisciplina. Esa autodisciplina que es tan necesaria para poder cumplir los objetivos, para no dejarlos a la mitad, para poder desarrollar pues la mejor versión de nosotros. Muchas veces queremos dejar las cosas, pero hay ciertas estrategias que podemos aplicar, algunos consejos que la autodisciplina nos puede ayudar. Entonces, nos vemos en la próxima sesión. Gracias a todos.